Entonces, lo que me estás diciendo es que tu especie tiene reglas sobre cómo cometer violencia apropiadamente. Los apéndices translúcidos del embajador Zakari se crisparon en lo que los humanos habían aprendido que era su equivalente al desconcierto que parece contraintuitivo. La sargento de artillería Sarah Chen reprimió una sonrisa mientras tomaba otro sorbo de su café saboreando los granos genuinos cultivados en la tierra. La delegación alienígena había insistido en reunirse en este café en particular en Nueva Ginebra, aparentemente fascinada por el consumo ritualista de la humanidad de neuroestimulantes selectivos basados en plantas. Embajador, con el debido respeto, el hecho de que su especie encuentre extraño el concepto de guerra regulada es exactamente la razón por la que el Consejo Galáctico inicialmente clasificó a los humanos como una curiosidad inofensiva en lugar de una amenaza potencial. Dejó su taza con precisión practicada, lo que debo agregar que fue un error de cálculo bastante espectacular. El analista cultural jefe del embajador, una imponente masa de estructuras cristalinas, que se llamaba a sí misma NX-227, intervino con un sonido como viento a través del cristal, pero seguramente la existencia misma de tales regulaciones implica una cierta desventaja evolutiva. ¿No sería así para la especie que abraza lo ilimitado? La guerra demostró ser más exitosa. Sarah en realidad se rió de eso, lo que le valió una mirada de desaprobación del enlace del Departamento de Estado que rondaba nerviosamente en la esquina. Uno pensaría que sí, ¿no? Pero aquí está la cuestión. No desarrollamos reglas de guerra porque seamos aprensivos con la violencia. Las desarrollamos porque los humanos se volvieron tan buenos matándose unos a otros que tuvimos que ponerle límites solo para asegurar nuestra propia supervivencia. El traductor del embajador parloteó frenéticamente por un momento antes de ponerse al día. Se solicita una aclaración. ¿Está sugiriendo que la capacidad de su especie para la violencia excedió su propia tolerancia a las consecuencias? Bingo. Sarah tomó su teléfono y sacó algunas imágenes históricas que habían sido autorizadas para compartir con delegaciones alienígenas. Mire, la humanidad tiene este talento único. Podemos convertir literalmente cualquier cosa en un arma, y me refiero a cualquier cosa. Comenzó a desplazarse por las imágenes. Vea esto. Se llama fideo de piscina. Es un juguete para que los niños jueguen en el agua. Algunos marines en Afganistán una vez usaron uno para crear un sistema de mortero improvisado. También funcionó. Las facetas del analista de cristalina parpadearon rápidamente, pero es claramente diseñado para propósitos recreativos. Exactamente eso es lo que hace que los humanos sean tan peligrosos. No pensamos en términos de para qué está diseñado algo, pensamos en términos de lo que podemos hacer que haga. La expresión de Sarah se volvió más seria, y allí es donde entran las reglas, porque sin ellas nos habríamos aniquilado hace siglos. Los apéndices del embajador se ondularon en lo que Sarah había aprendido, que era su equivalente a una profunda contemplación. Sus registros históricos indican múltiples conflictos globales, pero su especie sobrevivió. Estas reglas de guerra fueron responsables en parte, pero es más complicado que eso. Sarah se reclinó su silla crujiendo ligeramente. Mira, las reglas no solo se tratan de limitar la destrucción, se tratan de mantener nuestra humanidad. Mientras hacemos las cosas más inhumanas imaginables, son un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, todavía somos capaces de elegir hasta dónde llegaremos. Fascinante. El traductor del embajador luchó por transmitir el tono apropiado, y estas elecciones te hacen guerreros más efectivos. La sonrisa de Sarah adquirió un borde depredador. No tienes idea. Cuando sabes exactamente dónde están las líneas, puedes bailar hasta ellas con precisión quirúrgica. Es como imaginar tienes un reactor de fusión sin protocolos de contención. Simplemente va a explotar, pero con las restricciones adecuadas puedes aprovechar ese poder, dirigirlo, usarlo. Intervino el analista cristalino con urgencia. Esta analogía sugiere que la violencia humana contenida adecuadamente es más eficiente que la guerra sin restricciones. Ahora lo estás entendiendo. Sarah sacó otra imagen en su teléfono. Esta muestra las secuelas de la primera guerra de contacto con el colectivo RX. La delegación alienígena retrocedió colectivamente al ver a sus antiguos aliados, la nave insignia diseccionada con precisión en segmentos recuperables por los grupos de abordaje humanos. Ven al Rex pensar como lo hiciste inicialmente. Pensaron que ya que teníamos todas estas reglas y regulaciones sobre la guerra, debemos ser suaves y débiles. Aprendieron por las malas que saber exactamente qué tan lejos puedes llegar significa que te vuelves realmente muy bueno en llegar tan lejos. El apéndice del embajador había adquirido un tono claramente pálido. Los informes de ese conflicto eran inquietantes. La precisión de la violencia estaba completamente en línea con cada convención y tratado que hemos firmado. Sarah terminó. No tuvimos que romper una sola regla para desarmar su flota pieza por pieza. Pasamos milenios practicando cómo luchar eficazmente dentro de las limitaciones
Cuando nos encontramos con un enemigo sin concepto de guerra limitada, bueno, ella se encogió de hombros, no tenían ninguna oportunidad. El enlace del Departamento de Estado finalmente pareció encontrar su voz. Gonny, tal vez deberíamos enfocarnos en aspectos más diplomáticos. No, el embajador interrumpió a su traductor luchando por transmitir la urgencia. Esto es precisamente lo que necesitamos entender. La relación de su especie con la violencia es única en nuestra experiencia, la han convertido en una forma de arte con reglas y regulaciones que de alguna manera lo hacen más efectivo en lugar de menos. Sara asintió, es como cualquier otra habilidad, cuanto más practiques dentro de parámetros específicos, mejor serás en maximizar lo que puedes hacer dentro de esos límites. Y los humanos hemos tenido miles de años para practicar. Las campanadas del analista cristalino habían adquirido un tono claramente preocupado. Pregunta, ¿es por esto que la Alianza de Sistemas Humanos insiste en mantener sus fuerzas militares, a pesar de ser aceptada en parte en el Consejo Galáctico? Sara terminó su café, pero también es porque entendemos algo que la mayoría de las especies no parecen entender. La paz no es la ausencia de violencia, la paz es la regulación exitosa de la violencia, y no puedes regular algo si no eres realmente muy bueno en eso. El embajador estuvo en silencio por un largo momento. Sus apéndices cambiaron lentamente a través de varios colores antes de establecerse en un azul profundo y pensativo. Tu especie continúa confundiendo nuestras expectativas. Pensamos que entendíamos a la humanidad cuando vimos tu arte, tu música, tu capacidad para la alegría y la creación, pero ahora empiezo a entender que estas cosas no están separadas de tu capacidad para la violencia, están entrelazadas con ella. La expresión de Sara se suavizó ligeramente. Todo lo humano está entrelazado. Embajador, nuestro arte, nuestra ciencia, nuestra violencia, nuestra compasión, todos son parte del mismo paquete complejo. Las reglas de la guerra no se trata solo de limitar la destrucción, se trata de preservar nuestra capacidad de crear, amar, construir incluso mientras luchamos, porque al final del día eso es lo que nos hace humanos, no nuestra capacidad para la violencia, sino nuestra capacidad de elegir cómo y cuándo usarla. El analista cristalino de repente emitió una serie de tonos agudos. Crystal clear. Observación. Esto explica la aparente paradoja de las fuerzas de mantenimiento de la paz humanas. Sara levantó unas cejas y otras especies encontraron contradictoria la idea de mantener guerreros para preservar la paz, pero si la paz es, como dices, la regulación exitosa de la violencia, en lugar de su ausencia, la estructura del cristal cambió refractando la luz en patrones complejos, entonces los guerreros que entienden y respetan los límites de la violencia serían esenciales para mantenerla. Dado el cristal un premio. Sara sonrió. Eso es exactamente, y es por eso que la humanidad ha logrado sobrevivir y prosperar a pesar de nuestra capacidad para la violencia, o tal vez debido a ella. No pretendemos que la violencia no existe, no tratamos de eliminarla por completo, la estudiamos, la entendemos, la regulamos, y lo más importante, elegimos cuándo y cómo usarla. Los apéndices del embajador habían adquirido un nuevo color. Sara no había visto antes. Esta conversación ha sido esclarecedora. Tal vez nuestra clasificación inicial de la humanidad no era tan incorrecta como incompleta. No eres simplemente capaz de violencia o paz, has dominado el espectro entre ellas. Sara se puso de pie sacudiendo algunos pozos de café de su uniforme. Embajador, si hay algo que debes entender sobre los humanos, es esto: estamos en nuestro most peligroso, no cuando actuamos sin límites, sino cuando sabemos exactamente dónde están esos límites, porque entonces podemos poner todo lo que tenemos para trabajar dentro de ellos. El enlace del Departamento de Estado parecía que estaba a punto de desmayarse, pero el traductor del embajador transmitió algo que sonaba casi como admiración, una profunda perspicacia. Sargento de artillería, creo que empiezo a entender por qué la guerra sin restricciones de los colectivos RX demostró ser tan ineficaz contra su violencia regulada. Nunca tuvieron una oportunidad. Sara estuvo de acuerdo. Pensaron que eliminar todas las restricciones los haría más fuertes, en cambio, significaba que no tenían un marco para comprender o contrarrestar a un enemigo. Yo que había dominado la lucha dentro de las restricciones mientras la delegación alienígena se preparaba para irse. El embajador se volvió una última vez. Una última pregunta, si se me permite. Dado el enfoque único de su especie hacia la violencia y su regulación, ¿cuál considera que es la regla más importante de la guerra? Sara no dudó. Eso es fácil, embajador, la regla más importante es saber qué reglas no puedes romper absolutamente y ser tan bueno en todo lo demás que nunca necesitas hacerlo. Los apéndices del embajador parpadearon a través de un arco iris de colores antes de asentarse en un púrpura profundo y respetuoso. Una lección que sospecho que la galaxia harían bien en aprender antes de que alguien más cometa el error del colectivo Rex. Esperemos que lo aprendan de conversaciones como esta, dijo Sara con una sonrisa que no llegó a sus ojos en lugar de demostraciones prácticas, mientras observaba partir a la delegación alienígena. Sara no pudo evitar reflexionar sobre la ironía de que la humanidad había pasado milenios aprendiendo a restringir su violencia solo para descubrir que esas mismas restricciones los habían convertido en los guerreros más efectivos en el espacio conocido. El universo parecía tener sentido del humor. Después de todo, el enlace del Departamento de Estado finalmente encontró su voz de nuevo. Gonny, ¿de verdad crees que fue prudente ser tan franco con ellos?
La sonrisa de Sara se volvió genuina mientras observaba la ayuda cristalina del embajador prácticamente lastimando al resto de la delegación hacia su transporte, claramente ansiosa por informar todo lo que habían aprendido. Créame, señor. A veces, la mejor manera de prevenir una pelea es asegurarse de que todos sepan exactamente de qué son capaces y exactamente qué reglas han elegido seguir. Después de todo, pensó que ese era quizás el mayor logro de la humanidad, no que aprendiéramos a hacer la guerra, sino que aprendiéramos a hacerlo con la suficiente moderación para asegurarnos de que estaríamos alrededor para hacer la paz. Después, el universo podría no entender la relación de la humanidad con la violencia, pero eso estaba bien mientras entendieran que teníamos una y que habíamos pasado milenios dominándola. Pensarían dos veces antes de poner nuestra experiencia a prueba, y realmente no era de eso de lo que se trataba la paz. 3 meses después, Sara se encontró de nuevo en el mismo café, aunque su compañía esta vez era decididamente diferente. Frente a ella se sentó General Marcus Way de la Alianza de Sistemas Humanos y más. Sorprendentemente, primer orador SIX 728 del Consejo de Defensa SIG Tari, sus ideas han causado un gran revuelo en el Consejo Galáctico. El primer orador forma cristalina tarareó, su traductor trabajando horas extra para transmitir los complejos armónicos de su lengua nativa. Varias especies han solicitado formalmente asesores militares humanos. Sara dejó cuidadosamente su taza de café notando que el general estaba tratando y fallando en ocultar su diversión. Déjame adivinar que están teniendo problemas para entender por qué los estamos rechazando. Precisamente las facetas del primer orador cambiaron, y lo que Sara había aprendido era su equivalente a un ceño fruncido pensativo. La lógica parece impecable. La humanidad ha demostrado ser excepcionalmente hábil en la guerra regulada. ¿Por qué no compartir esta experiencia? General, nos aclaramos la garganta porque el primer orador enseñar a alguien a luchar dentro de las reglas requiere enseñarle a luchar, y la humanidad ha aprendido por las malas que la experiencia militar, una vez compartida, no se puede dejar de compartir, como tratar de volver a poner la pasta de dientes en el tubo. Sara agregó y luego explicó rápidamente el modismo cuando el traductor del primer orador parloteó confundido, pero seguramente los beneficios de un enfoque más regulado del conflicto beneficiarían a la galaxia en su conjunto. La forma cristalina del primer orador brilló con genuina curiosidad. Sara se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria con respeto. Primer orador, estás cometiendo el mismo error que el RX, solo que desde la dirección opuesta. Pensaban que nuestras reglas nos debilitaban. ¿Crees que nuestras reglas nos hacen seguros? Ninguna de las dos es del todo cierta. Explícanos, por favor. Las reglas de la guerra no son una red de seguridad. Sara explicó que son más como las paredes de un reactor de fusión. No hacen que la reacción sea menos poderosa. Solo la hacen más controlada, más dirigida. Miró al general Wei, quien asintió para que continuara enseñando a otras especies nuestras reglas sin que las entendieran. Esto sería como darle a alguien los protocolos de contención de un reactor de fusión sin que entienda la física nuclear. Intervino el primer orador pensativamente. El primer orador crees que sería peligroso. Creo que sería irresponsable. Sara corrigió. La relación de la humanidad con la violencia no se trata solo de reglas, se trata de entender por qué existen esas reglas, qué protegen y, lo más importante, qué sucede cuando fallan. El general Wei dejó su propia taza con precisión militar. El artillero está siendo diplomático. Primer orador, la cruda verdad es que las reglas de guerra de la humanidad no se desarrollaron a partir de la Ilustración, se escribieron con sangre, se refinaron con siglos de errores, y se mantuvieron mediante el entendimiento compartido de que sin ellas nos habríamos destruido hace mucho tiempo. El primer orador, la forma cristalina se atenuó ligeramente, pero las dominaste tan completamente que derrotaste al colectivo RX sin romper una sola convención. Exactamente, dijo Sara. Y es precisamente por eso que no podemos entregar nuestra experiencia como si fuera un manual técnico. Las reglas funcionan para nosotros porque las entendemos en nuestros huesos. Sabemos exactamente por qué existe cada limitación porque hemos visto o podemos imaginar lo que sucede sin ellas. Una paradoja interesante. El primer orador tarareó. Tu maestría en la guerra regulada te hace reacio a enseñársela a otros. No reacio. Manera general. Corregido. Cauteloso. Hay una diferencia. Sara asintió. Piensa de esta manera. Primer orador. Cada niño humano aprende que el fuego quema. No es solo una regla que memorizan. Es una comprensión que obtienen a través de la experiencia. A veces, una experiencia dolorosa. Señaló el café que los rodeaba. Pero una vez que realmente entienden el fuego, pueden usarlo para cocinar alimentos, mantenerse calientes, motores de energía, y las reglas de la guerra son similares. El traductor del primer orador logró transmitir una curiosidad genuina. Deben internalizarse. En lugar de simplemente aprenderse con precisión. Las formas generales de la voz llevaban el peso de la experiencia. La humanidad tuvo que aprender estas lecciones de la manera difícil. Tratando de saltarse ese proceso, negó con la cabeza.
Sería como tratar de enseñarle a alguien a nadar explicándole el agua molécula por molécula. El primer orador se quedó en silencio durante un largo momento. Su forma cristalina refractaba la luz del café en patrones complejos. Sin embargo, la derrota del colectivo AR ha puesto nerviosas a muchas especies. Ven la violencia regulada de la humanidad como una forma de poder que deben adquirir o defenderse. Y eso dijo Sara en voz baja. Es exactamente por eso que estamos siendo tan cuidadosos, porque lo único más peligroso que la guerra sin restricciones es la mala aplicación de la guerra restringida. Hizo una pausa y eligió sus siguientes palabras con cuidado. Las reglas no se tratan solo de lo que no podemos hacer, se tratan de comprender lo que no deberíamos hacer incluso cuando podemos. General, asentimos con aprobación. Y un terrible error. Sara agregó suavemente. El primer orador. La forma cristalina pulsó con la comprensión de lo que podría haber sido. ¿Crees que intentar enseñar a otras especies tus métodos sin esto? El contexto cultural podría llevar a peores resultados que la guerra sin restricciones. Ahora lo estás entendiendo. Sara sonrió sombríamente. Imagina darle a alguien todas las reglas para usar un arma, pero nada de la sabiduría sobre cuándo no usarla. Eso no crea paz, solo hace que la violencia sea más eficiente. Un pensamiento aleccionador. El traductor del primer orador logró transmitir un tono de profunda reflexión. Sion, quizás el enfoque del Consejo Galáctico ha sido mal ubicado. En lugar de buscar aprender las reglas de guerra de la humanidad, deberíamos estar estudiando cómo la humanidad llegó a comprender la necesidad de tales reglas. En primer lugar, las cejas del general Wei se levantaron ligeramente. Esa es en realidad una observación muy perspicaz. Primer orador, de hecho, Sara estuvo de acuerdo porque esa comprensión es lo que realmente hace la diferencia, no las reglas en sí mismas, sino la sabiduría de saber por qué las necesitamos, cuándo doblarlas y qué líneas nunca debemos cruzar. La forma cristalina del primer orador se iluminó entonces. Tal vez aquí es donde deberíamos comenzar, no con las regulaciones en sí mismas, sino con la historia que las forjó, el entendimiento que modera la violencia humana con sabiduría. Ahora que Sara dijo con una sonrisa genuina, es una conversación que estaríamos felices de tener. Mientras continuaban su discusión, Sara no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Hace 3 meses, los extraterrestres se habían sorprendido por el concepto mismo de la guerra regulada. Ahora estaban comenzando a comprender que el poder real no estaba en las reglas en sí mismas, sino en la comprensión profunda que hacía que esas reglas fueran significativas. Tal vez esa era la verdadera lección que la humanidad tenía que enseñarle a la galaxia, no cómo luchar dentro de límites, pero cómo entender por qué esos límites existían en primer lugar. Después de todo, la verdadera paz no se basaba solo en regulaciones, sino en la sabiduría de saber por qué importaban, y tal vez esa sabiduría, a diferencia de los detalles técnicos de la guerra, era algo que podía compartirse sin arriesgar la misma pieza que buscaban proteger. 6 meses después de la conversación del café, las implicaciones del enfoque de la humanidad hacia la guerra se habían extendido por la sociedad galáctica de formas inesperadas. Sara se encontró de pie en la plataforma de observación del HSS Artemis, observando cómo las naves de una docena de especies maniobraban a través de ejercicios cuidadosamente coreografiados en el espacio alrededor de Neptuno. Todo un espectáculo, ¿no es así? La almirante Elena Rodríguez se materializó a su lado, su rostro curtido reflejando la luz azul de Neptuno, debajo los primeros ejercicios militares conjuntos en la historia galáctica, y todo comenzó porque explicaste los crímenes de guerra a algunos alienígenas confundidos. Sara mantuvo su postura de descanso de desfile. Permiso para hablar libremente, señora. Siempre no estoy del todo seguro de que esto sea lo que tenía en mente cuando sugerí enseñar comprensión en lugar de técnicas. Sara hizo un gesto hacia la espectacular exhibición de potencia de fuego fuera de las ventanas reforzadas. Esto se parece muchísimo a lo que estábamos tratando de evitar. La risa del almirante fue inesperada. ¿Se ve más de cerca, artillero? ¿Qué ves realmente ahí afuera? Sara frunció el ceño estudiando la compleja danza de naves. Las naves de cristal Sari brillaban como diamantes contra el vacío, mientras los enormes agujeros orgánicos del colectivo Nex ondulaban en patrones que parecían casi hipnóticos. Naves humanas elegantes y decididas, entre ellas en formaciones precisas. Veo coordinación. Finalmente admitió que no solo están haciendo simulacros, están aprendiendo a trabajar juntos. Exactamente. El almirante Rodríguez sacó un bloc de datos, y aquí está la parte interesante: ni una sola arma ha sido disparada en estos ejercicios, ni una. En cambio, todos se están enfocando en protocolos de búsqueda y rescate, respuesta a desastres, y medidas de protección ambiental. Sara parpadeó. Están aprendiendo las aplicaciones no combativas de la precisión militar. Ahora lo estás entendiendo. La sonrisa del almirante era de conocimiento. ¿Recuerda lo que le dijiste a ese primer orador sobre entender por qué existen las reglas siendo más importante que las reglas mismas? Sí, señora. Bueno, estas especies se lo tomaron en serio de una manera que ninguno de nosotros esperaba. En lugar de tratar de aprender nuestras técnicas de combate, están estudiando cómo la humanidad usa la disciplina militar y precisión para misiones de paz y humanitarias. El almirante señaló una maniobra particularmente compleja que se estaba ejecutando afuera.
Justo ahí hay una docena de especies diferentes aprendiendo a coordinar una respuesta a un evento teórico de llamarada solar que podría amenazar a las poblaciones civiles. Sara observó cómo las naves se movían con creciente confianza, cada especie aportando su capacidad única. Habilidades para el ejercicio. Están aprendiendo a usar la precisión militar para protección en lugar de destrucción, y lo están haciendo juntos, agregó el almirante, que podría ser la parte más importante porque trabajar juntos así crea comprensión, confianza, las mismas cosas que hacen que las reglas de la guerra sean significativas en primer lugar, y una nueva voz se unió a ellos: los armónicos. Distintivos del primer orador Z-728, el almirante Rodríguez, dice la verdad: estos ejercicios nos han enseñado más sobre el enfoque de la humanidad hacia la fuerza regulada de lo que cualquier entrenamiento de combate podría haber hecho. Sara se volvió para encarar al ser cristalino, y notó cómo sus formas parecen haber ganado nuevas facetas desde su último encuentro. ¿Cómo es que primer orador? Porque estamos aprendiendo que su precisión militar, su enfoque disciplinado hacia la fuerza, no se trata únicamente de la guerra. El traductor transmite un tono de revelación: se trata de control, coordinación, la capacidad de ejercer una fuerza abrumadora, no solo para la destrucción, sino para la preservación. El almirante Rodríguez asintió: las mismas habilidades que nos hacen guerreros efectivos, nos hacen protectores efectivos, la disciplina, la precisión, la coordinación, todo sirve a ambos propósitos, y eso, dijo el primer orador, es quizás la lección más profunda que la humanidad nos ha enseñado, que el dominio de la fuerza no requieren su aplicación violenta, que las mismas reglas que hacen que la guerra sea más precisa pueden hacer que el mantenimiento de la paz sea más efectivo. Sara observó cómo una nave Zig-Tari ejecutaba una maniobra sincronizada perfecta con un crucero humano. Su esfuerzo combinado creó una barrera protectora alrededor de un transporte civil simulado. No solo están aprendiendo nuestras reglas, se dio cuenta de que están aprendiendo nuestras razones. De hecho, la forma cristalina del primer orador pulsó con lo que Sara había aprendido a reconocer como orgullo, y al hacerlo hemos descubierto algo notable: la misma precisión que hace que la humanidad sea formidable en la guerra, te hace invaluable en la paz. La expresión del almirante Rodríguez se volvió pensativa. ¿Sabes? Cuando comenzamos estos ejercicios, había quienes pensaban que estábamos cometiendo un error, que enseñar a otras especies a coordinarse con nuestro ejército, incluso en operaciones pacíficas, era buscar problemas. ¿Y ahora, Sara?, preguntó. Ahora el almirante hizo un gesto hacia la espectacular exhibición de cooperación entre especies afuera. Ahora estamos viendo algo sin precedentes en la historia galáctica: especies con enfoques muy diferentes para la fuerza aprendiendo a trabajar juntos, no para hacer la guerra, sino para prevenirla, para responder a los desastres, para proteger a los civiles, para mantener la paz. El primer orador intervino: de acuerdo, hemos aprendido que la mayor fortaleza de la humanidad no es su capacidad para violencia regulada, pero tu habilidad para aplicar precisión militar a propósitos pacíficos. Sara observó cómo los ejercicios continuaban, cada movimiento más coordinado que el anterior, así que en vez de enseñarles nuestras reglas de guerra, les estamos enseñando nuestras reglas de paz. El almirante Rodríguez terminó, lo que irónicamente podría hacer que la guerra sea menos probable que cualquier cantidad de disuasión militar. Mientras estaban allí mirando el continuo ballet de naves contra el telón de fondo de las nubes arremolinadas de Neptuno, Sara no pudo evitar apreciar la ironía al tratar de explicar por qué el enfoque de la humanidad hacia la guerra no podía simplemente enseñarse. Habían terminado enseñando algo mucho más valioso: cómo usar la precisión militar y la disciplina para la paz. El traductor del primer orador tarareó pensativamente: tal vez esto es lo que su especie quiso decir todo el tiempo sobre entender las reglas en lugar de simplemente seguirlas. Los mismos principios que hacen que la guerra sea más precisa pueden hacer que la paz sea más segura. Exactamente, dijo Sara finalmente, permitiéndose relajarse del descanso del desfile, porque al final del día las reglas no se tratan de limitar lo que podemos hacer, se trata de elegir lo que debemos hacer. Y mientras observaba los ejercicios continuos, Sara se dio cuenta de que tal vez este era el verdadero legado que la humanidad dejaría en la galaxia: no es el arte de la guerra regulada, sino la comprensión de que la misma disciplina de precisión y coordinación que hizo a los humanos guerreros efectivos podría hacer que todas las especies sean mejores guardianes de la paz. Ese no era la lección que se había propuesto enseñar en ese café todos esos meses atrás, pero tal vez era la que la galaxia necesitaba aprender. Un año después de la conversación inicial del café, la nueva Academia Militar Interespecie de Ginebra abrió sus puertas. Sara, ahora la teniente coronel Chen, estaba de pie en el podio frente a un auditorio lleno de representantes de 27 especies diferentes. Bienvenidos a lo que sospecho que será el entrenamiento militar más inusual que alguno de ustedes haya experimentado. Comenzó a notar cómo los diversos dispositivos de traducción creaban una sinfonía de idiomas superpuestos: porque no estamos aquí para enseñarte cómo pelear, estamos aquí para enseñarte por qué. A veces elegir no pelear es la mayor demostración de fuerza militar. En la primera fila, una delegación de observadores de AR se movió incómodamente. Su presencia era en sí misma un testimonio de cuánto había cambiado en el último año después de su derrota. Nadie había esperado que el Rex se involucrara con la filosofía militar humana,
Pero aquí estaban sus formas biomecánicas tarareando con lo que Sara había aprendido a reconocer como una intensa curiosidad. El almirante Rodríguez, sentado en el escenario detrás de Sara, había luchado duro por su inclusión. Nada prueba la efectividad de la fuerza regulada como que a tus antiguos enemigos se les pida que aprendan de ti, había argumentado ante el Consejo de Seguridad el año pasado. Ha visto una cooperación sin precedentes en operaciones militares pacíficas. Sara continuó los ejercicios conjuntos cerca de Neptuno, fueron solo el comienzo. Desde entonces hemos visto operaciones combinadas de la flota. Prevenir 3 grandes impactos de asteroides, coordinar esfuerzos de evacuación para 2 desastres naturales, y establecer la primera patrulla antipiratería interespecie verdaderamente efectiva. Las pantallas holográficas detrás de ella mostraban imágenes de estas operaciones, naves de docenas de especies trabajando en perfecta coordinación, aplicando precisión militar a fines humanitarios, pero hoy comenzamos algo aún más ambicioso. Esta academia representa nuestro compromiso no solo de enseñar disciplina militar, sino de fomentar una comprensión más profunda de por qué esa disciplina importa más cuando elegimos no usarla para la violencia. Una forma de cristal. Sari, cerca del frente, sonó lo que el traductor de Sara tradujo como una pregunta. ¿Esto significa que los humanos ahora compartirán sus técnicas de combate? Sara sonrió. No, lo que vamos a compartir es algo mucho más valioso: nuestra comprensión de cuándo, cómo y por qué elegir alternativas al combate manteniendo la preparación militar. Hizo un gesto hacia los diversos instructores sentados en el escenario. Una mezcla de expertos humanos y alienígenas aprenderán a coordinar operaciones masivas de la flota sin disparar un tiro, cómo usar la precisión militar para operaciones de evacuación y rescate, cómo mantener la paz mediante la preparación en lugar de la intimidación. El observador líder de la delegación RX planteó una pregunta sobre el apéndice biomecánico: ¿en qué se diferencia esto de los protocolos estándar de mantenimiento de la paz? Una excelente pregunta. Sara respondió que el mantenimiento de la paz estándar es reactivo, responde a los conflictos que ya han comenzado. Lo que estamos enseñando aquí es proactivo, utilizando la precisión y la coordinación militar para evitar que los conflictos comiencen. En primer lugar, el almirante Rodríguez dio un paso adelante para agregar su perspectiva. Piénselo de esta manera: las reglas de guerra de la humanidad se desarrollaron para limitar la destrucción, pero al crear esos límites, desarrollamos una precisión sin precedentes en cómo aplicamos la fuerza. Esa misma precisión aplicada a las operaciones pacíficas se convierte en una herramienta para la prevención en lugar de la destrucción. Una onda de comprensión se movió a través de la audiencia, visible en las diversas formas en que cada especie expresó la revelación, desde el brillo de las formas cristalinas hasta el zumbido armónico de las construcciones biomecánicas. Pero esta academia no se trata solo de aprender técnicas. Sara continuó: se trata de construir entendimiento entre especies. Cada graduado habrá trabajado en estrecha colaboración con representantes de al menos una docena de otras especies, aprendiendo sus capacidades, sus perspectivas, sus enfoques para la resolución de problemas. Ella mencionó un nuevo holográfico en la pantalla que muestra el primer plan de estudios de la academia. Notarás que junto con la coordinación, tácticación y operaciones de la flota tenemos cursos extensos en xenobiología, comprensión cultural y protocolos diplomáticos, porque la forma más efectiva de mantener la paz no es a través de una potencia de fuego superior, sino a través de una comprensión superior. El primer portavoz de los Sari, que se había convertido en una especie de presencia regular en las funciones militares humanas, agregó su propia perspectiva: cuando nos encontramos por primera vez con humanos temíamos que su maestría en la guerra regulada los hiciera peligrosos. Ahora entendemos que esta maestría los hace socios esenciales para mantener la paz galáctica. Sara asintió en reconocimiento. Hace un año traté de explicarle a una delegación diplomática por qué las reglas de guerra de la humanidad no podían simplemente enseñarse. Hoy estoy orgulloso de decir que encontramos algo mejor para enseñar cómo aplicar la precisión militar y la disciplina para prevenir la guerra. En primer lugar, el observador RX planteó otro apéndice: consulta previa. ¿Qué impide que estas habilidades se utilicen para operaciones de combate? Nada. Sara respondió honestamente: así como nada impide que un cuchillo se use como arma en lugar de herramienta, pero al trabajar juntos construyendo comprensión y confianza entre nuestras especies, hacemos que las aplicaciones pacíficas de la precisión militar sean más valiosas que las violentas. El almirante Rodríguez dio un paso adelante nuevamente. Los ejercicios conjuntos ya lo han demostrado: cuando las especies aprenden a coordinar sus capacidades militares para propósitos pacíficos, desarrollan relaciones y protocolos que hacen que el conflicto sea menos probable y la cooperación más natural. Sara examinó el auditorio observando la diversa gama de seres que habían elegido ser parte de este experimento sin precedentes. Cada uno de ustedes representa no solo su especie, sino un compromiso compartido con algo nuevo: la aplicación de la disciplina militar, no para librar la guerra de manera más efectiva, sino para mantener la paz de manera más confiable. La
Pantalla holográfica cambió para mostrar imágenes de los ejercicios de Neptuno, destacando momentos de coordinación perfecta entre especies muy diferentes. Esto es por lo que estamos trabajando, no solo la capacidad de trabajar juntos en crisis, sino la comprensión que hace que dicha cooperación sea natural y automática. A medida que la presentación continuó, Sara no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado desde esa primera conversación de café. Lo que había comenzado como un intento de explicar la filosofía militar humana se había convertido en algo mucho más significativo, un nuevo enfoque para las relaciones entre especies que usaba la precisión militar como una herramienta para la paz en lugar de la guerra, y quizás esa fue la mayor ironía de todas, que la cuidadosa regulación de la guerra por parte de la humanidad había llevado no a enseñar a otras especies cómo luchar de manera más efectiva, sino a mostrarles cómo la disciplina militar podría ser la base de una paz duradera. 2 años después, la conversación de café que lo inició todo, el Consejo Galáctico convocó una sesión especial para discutir lo que se había conocido como el paradigma humano. Sara, ahora coronel Chen, se encontró dirigiéndose a los representantes reunidos de cada civilización espacial conocida. La Cámara del Consejo en sí era un testimonio de los cambios de los últimos 2 años, donde una especie había sido segregada por los requisitos ambientales y la desconfianza mutua. Ahora se mezclaban libremente sus diversos trajes ambientales y tecnologías de adaptación que permiten una interacción directa sin precedentes. Hace 2 años, Sara comenzó a transmitir su voz por las cámaras, sistemas de traducción avanzados. Intenté explicar a una delegación diplomática por qué el enfoque de la humanidad hacia la guerra no podía simplemente enseñarse. Hoy estoy ante ustedes para discutir cómo esa conversación condujo a algo que ninguno de nosotros anticipó: la transformación de la precisión militar de una herramienta de guerra a un instrumento de cooperación galáctica. Las pantallas holográficas de la cámara mostraban estadísticas que habrían parecido imposibles solo 2 años antes: una reducción del 78% en los conflictos de especies, un aumento del 92% en las operaciones exitosas de respuesta cooperativa a desastres, y los primeros protocolos de respuesta galáctica unificados para todo, desde la contención de una pandemia hasta las evacuaciones a escala del sistema solar. La Nueva Ginebra Interespecial Academia Militar ahora ha graduado a su primera clase. Sara continuó: estos graduados ya han evitado 3 conflictos potenciales a través de una intervención coordinada y han salvado aproximadamente 12 millones de vidas a través de operaciones precisas de respuesta a desastres. El comandante supremo del Arca, una vez adversario de la humanidad y ahora uno de sus aliados más fuertes, levantó un apéndice biomecánico. Observación: la aplicación de la precisión militar humana a las operaciones pacíficas ha demostrado ser más efectiva que las capacidades de combate tradicionales. Sara estuvo de acuerdo, pero lo que es más importante es por qué esto ha funcionado tan bien. Ella mencionó nuevas pantallas holográficas que muestran la intrincada coordinación entre diferentes especies durante operaciones recientes, pero centrándose en las aplicaciones cooperativas de la disciplina militar. Hemos construido algo más valioso que cualquier sistema de armas: la confianza entre especies. El almirante Rodríguez, ahora comandante supremo de las Fuerzas Combinadas de Mantenimiento de la Paz, dio un paso adelante. Los números cuentan la historia. Cuando el sistema binario Proxima amenazó con convertirse en supernova hace 6 meses, evacuamos a 18.000 millones de seres sensibles de 3 especies diferentes en menos de 2 semanas. Ese tipo de operación habría sido imposible antes de que desarrolláramos estos protocolos cooperativos. El primer portavoz del SCARI, su forma cristalina ahora adornada con la insignia de las Fuerzas Combinadas, agregó su perspectiva. Lo que la humanidad. Sara asintió. Pero quizás el cambio más significativo no está en nuestras capacidades, sino en nuestras perspectivas. Señaló la cámara que los rodeaba. Miren esta habitación. Hace 2 años, muchos de ustedes ni siquiera compartirían el mismo espacio. Ahora realizamos regularmente operaciones conjuntas que involucran a docenas de especies que trabajan en perfecta coordinación. Las pantallas cambiaron para mostrar imágenes de los ejercicios de entrenamiento de la academia. Las especies que alguna vez habían sido enemigas acérrimas ahora trabajaban juntas. Sus capacidades únicas se complementaban entre sí de maneras que hacían que el todo fuera mucho mayor que la suma de sus partes. El concepto humano de la guerra regulada nos enseñó algo inesperado. El comandante supremo RX observó que nos mostró que la misma precisión que hace que una especie viva en combate puede hacerla invaluable en paz. Sara sonrió: y esa es la verdadera revolución. Descubrimos que la disciplina militar, cuando se aplica a propósitos pacíficos, crea vínculos entre especies que hacen que el conflicto sea menos probable y la cooperación más natural.
Los procesadores atmosféricos de la cámara zumbaron cuando varias especies expresaron su acuerdo a su manera, desde el tintineo cristalino del Sari hasta las resonancias armónicas de la biomecánica del Rex, pero quizás el cambio más profundo, continuó Sara, ha sido en cómo vemos la fuerza en sí misma. Hace 2 años el poder militar se medía en capacidad destructiva, hoy lo medimos en vidas salvadas, desastres evitados y conflictos prevenidos a través de una acción coordinada. El almirante Rodríguez dio un paso adelante. Nuevamente las estadísticas respaldan a esta especie que tiene Plenay. Abrazó este nuevo paradigma, muestra una reducción del 95% en el gasto militar en el desarrollo de armas, con esos recursos redirigidos para mejorar la coordinación y las capacidades de respuesta. Una nueva pantalla holográfica mostró la última innovación, la red de respuesta galáctica, una red de fuerzas de especies mixtas estacionadas permanentemente listas para responder a cualquier crisis en cualquier lugar del espacio conocido. Esto, Sara hizo un gesto hacia la pantalla, es en lo que evolucionaron las reglas de guerra de la humanidad, no un sistema para regular la violencia, sino un marco para coordinar operaciones pacíficas a gran escala con precisión militar. La forma cristalina del primer orador pulsó con lo que Sara había aprendido a reconocer como una profunda satisfacción. Buscamos aprender el arte de la guerra de la humanidad y en su lugar aprendimos su arte de la paz a través de la precisión, y eso, Sara concluyó, que es quizás la lección más grande de todas. La misma disciplina, precisión y coordinación que desarrollamos para regular la guerra ha demostrado ser aún más valiosa para prevenirla por completo. Mientras miraba a los representantes reunidos de la civilización galáctica, Sara no pudo evitar pensar en esa conversación del café. Hace 2 años había tratado de explicar por qué las reglas de guerra de la humanidad no podían simplemente enseñarse, y al hacerlo había ayudado a provocar algo mucho más significativo, una transformación fundamental en cómo la civilización galáctica veía el poder militar en sí mismo. La ironía no se le escapó a ella. La cuidadosa regulación de la guerra por parte de la humanidad había llevado no a enseñar a otras especies cómo luchar de manera más efectiva, sino a mostrarles cómo la precisión militar podía construir una paz más duradera que cualquier lograda a través de la fuerza de las armas, y tal vez esa fue la victoria más profunda de todas al final.